Muchas gracias, Morelia. Muchas gracias a Varna y al Centro MIPYMES por darme este espacio para conversar de un tema que me encanta, que es la sostenibilidad. Ojalá que este tema aporte en el fortalecimiento y desarrollo de esas micro, pequeñas y medianas empresas, de este ecosistema empresarial en República Dominicana y logremos entre todos construir un buen futuro. Voy a compartir la pantalla para mostrarles una presentación que preparé. ¿Se observa la pantalla? Sí. Sí, se ve perfecto. Bueno, pues empiezo esta presentación. Ay, ¿qué pasó? Problemas técnicos, perdón. Se te fue la última. Sí. A ver. Ahí. Ok. Empiezo mi presentación con esta lámina, preguntándoles a ustedes, empresarios, si se identifican con esta situación, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros que en algún momento hemos tenido un negocio o un emprendimiento sentimos que estamos en la cuerda floja, haciendo equilibrio para poder sobrevivir, para que nuestro negocio sobreviva? Básicamente de eso se trata la sostenibilidad y es lo que quiero compartirles en esta tarde. Todos luchamos, la vida se trata de equilibrar los altos y bajos. Nuestra honestidad, amabilidad e historia nos ayudan a conectarnos y a darnos cuenta de que no estamos solos, es decir, que todos hemos pasado o hemos estado en algún momento de nuestra vida en esa cuerda floja. Hay otros que están luchando, que pueden relacionarse y que nos pueden ayudar a superarlo. Entonces vamos a conversar sobre esos temas y a tratar de interiorizar un poco sobre cómo la sostenibilidad puede aportar a nuestro negocio. Bueno, básicamente, perdón, estoy teniendo problemas técnicos, un momentito. Déjeme volver a la presentación. A ver. No sé si se ve. ¿Se ve la presentación? Se ve la presentación perfecta, Ileana. Ok, espérate para ver, es esta. Lo que se ve es el título, Sostenibilidad, fuente de valor para MIPYMES. Sí, la primera. Vela pasando y ya, okay, ya ahora la tienes sí, allí. Ya, esta es la cuerda floja. Ok. Básicamente se requieren acciones conjuntas que transformen nuestros hábitos, nuestra manera de hacer las cosas y que nos orienten en la ruta para avanzar colectivamente hacia una sociedad sostenible. Ok. Ahora sí ya. Bueno, la sostenibilidad, para mí, este es mi concepto, porque todos tenemos un concepto diferente de lo que es la sostenibilidad, pero para mí, para Ileana, sostenibilidad es suma de locura, de voluntad, de responsabilidad universal y conciencia, haciéndolo lo mejor que se pueda. Hacerlo bien y hacer el bien. Eso es lo que significa la sostenibilidad para mí. Entonces, es una serie de valores que, pues, sobre el camino de la vida yo he coleccionado y quiero compartirlos con ustedes. Para mí, locura, la resumo en esta frase de Steve Jobs: aquellos que están lo suficientemente locos como para creer que pueden cambiar el mundo son quienes lo cambian. También es voluntad, como en algún momento lo mencionó Albert Einstein, que es esa fuerza motriz que es más poderosa que todo tipo de energía que existe, como el vapor, la electricidad y la energía atómica. Es la voluntad, es pararse de esa cama todos los días a tratar de construir, a tratar de mantener en pie nuestra empresa. Esa es la voluntad y es un valor muy importante y para mí también significa sostenibilidad. Responsabilidad universal, como lo dijo Dalai Lama. Hoy más que nunca la vida se tiene que caracterizar por un sentido de responsabilidad universal, no solo entre naciones y entre humanos, sino entre humanos y cualquier forma de vida. El Papa Francisco también lo mencionó: necesitamos fortalecer la conciencia de que somos una sola familia humana.
Y esta señora, la jueza que recientemente falleció, Ruth Bader Ginsburg, dijo, yo solamente intento hacer el buen trabajo que tengo con mis mejores capacidades y realmente no pienso sobre si sirvo de inspiración, yo simplemente hago lo mejor que puedo. En fin, hacerlo bien y hacer el bien. Y la sostenibilidad es siempre una estrategia. Es la manera de actuar, de pensar, de hacer negocios, de construir sociedades, de gobernar países. Es un equilibrio muy fino donde convergen muchas cuestiones, como por ejemplo la parte social, la parte ambiental, la parte económica, y se relaciona absolutamente con todo tipo de actividad que los seres humanos hagamos sobre la Tierra. Y para hablar de sostenibilidad tenemos que ir de lo global a lo local, de lo general a lo particular y de afuera hacia adentro y pensar cómo afecta esto mi negocio y qué puedo hacer para cambiar eso. Entonces, si pensamos en una burbuja de jabón, ¿verdad? Es algo muy frágil, ¿verdad? Y eso lo podemos reflejar en esto, en este planeta, el planeta Tierra, que contiene adentro más de 8.000 millones de personas, que contiene agua, aire, recursos naturales finitos, ¿verdad? Donde todos hacemos nuestra vida día a día, y es como una burbuja de jabón, y ese planeta le da una vuelta al sol cada 365 días, y bueno, es un equilibrio que tenemos que mantener. ¿Por qué? Porque todos vivimos en esa burbujita, ¿verdad? Entonces, eso ya lo puse, perdón. Ok. La estrategia de sostenibilidad se basa en la supervivencia de los negocios, cuya razón principal es mantenerse en el mercado, producir y vender. Ser sostenible no tiene por qué ser un gasto millonario. O sea, mucha gente piensa, no, yo no hago eso porque es muy caro ser verde o ser carbono neutral o tener una certificación. O sea, no necesariamente tiene que costar mucho dinero. O enfocarse en una acción concreta. Tampoco es una moda pasajera que beneficie en un tiempo determinado. Es una nueva era de pensamiento en la que está entrando la sociedad a causa de esos cambios que todos estamos experimentando, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos cambios? Bueno, pues son factores como el desarrollo social, la economía, las tecnologías, la política, aspectos ambientales y los que influyen también directamente en el mercado. Un ejemplo. ¿Qué pasa si yo les digo a ustedes que mañana hay un 99.99% de probabilidades de lluvia y ustedes tienen que salir a la calle a hacer diligencias? Entonces, ¿qué medidas tomarían y cómo se prepararían? Bueno, volvamos a nuestro ejemplo, ¿verdad? De la cuerda floja, ¿verdad? Pues para salir a la calle tomamos una sombrillita y nos aventuramos, ¿verdad? Entonces, ese es el primer paso. Entonces, si yo les cuento que para evitar un aumento de temperatura en todo el planeta mayor a 1.5 grados, las empresas tienen que disminuir la mitad de sus emisiones para el 2030 y tener 0 emisiones en el 2050, ¿cómo ustedes se prepararían para eso, verdad? Eventualmente, el cambio climático, que es efecto del calentamiento global producto de las emisiones, es un hecho, ¿verdad? Científicamente está comprobado. Independientemente del tamaño de las empresas, todos tenemos que aportar medidas en lo personal y en lo empresarial. Entonces, eso es un riesgo que tenemos que tener en cuenta. Obviamente es un horizonte a muy largo plazo. Estamos hablando de ser carbono neutral en el 2050, pero por ejemplo, piensen, si ustedes tuvieran que hacer cambios en su empresa para que en el 2050 esa empresa sea carbono neutral, ¿qué medidas toman y cómo se preparan? Y ahí les tengo la imagen, ¿verdad? De que ya no es solo el 99% de probabilidad de lluvia, sino que probablemente también un aumento del nivel del mar. O sea que se van sumando los riesgos. Y entonces, cuando hablamos de riesgos, lo definimos como todos aquellos ámbitos de la empresa, ya sea internos o externos, que pueden generar amenazas de pérdidas o impedimentos para alcanzar los objetivos.
Y entonces los riesgos se presentan como eso. Bueno, seguimos con esta imagen que a mí me encanta. Tenemos la sombrilla, sabemos que va a llover, sabemos que el aumento del nivel del mar en el 2050 va a ser un hecho, digamos, por los riesgos climáticos, pero también tenemos otros riesgos que nos afectan nuestro equilibrio y nuestra estabilidad. Y eso lo podemos ver con la tijera. O sea, ¿qué pasa si esa tijera corta esa cuerda? ¿Dónde quedarían nuestras empresas? Y entonces, ya con esta pequeña introducción, pues, Morelia, entramos a conversar en el tema. En nuestro conversatorio. Exactamente. Sí, una de las preguntas que te tengo es, me estás hablando de que tenemos riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos de los que estás hablando? Y en lo que respecta a MIPYME, ¿en cuáles esos riesgos las MIPYMES deben prestar mayor atención? Bueno, esos riesgos son riesgos que están ahí latentes, ¿verdad? Que muchas veces las empresas los conocen, ¿verdad? Y otras veces probablemente no sean tan evidentes, ¿verdad? O sea, son riesgos, como lo dijimos, de lo general a lo particular, de lo global a lo local y de afuera hacia adentro. Tenemos riesgos, por ejemplo, de nuestras relaciones con la competencia, riesgos que tienen que ver con el clima laboral y el manejo de personal, de los empleados, riesgos que afectan a los clientes, los riesgos tecnológicos, ¿verdad? Tanto fraude que ahora se está cometiendo a través de la tecnología. Tenemos cambios en el entorno del mercado, tenemos también riesgos de nuevas leyes o regulaciones que puedan afectar nuestro negocio, la globalización también, riesgos que pueden poner en peligro nuestras operaciones, riesgos con los proveedores de materiales, fenómenos climáticos. Ahora tenemos las pandemias, ¿verdad? Que se puso de moda en este año. Tenemos riesgos, por ejemplo, en la parte de suministros, escasez de materiales, riesgos económicos como el cambio de divisa, riesgo de liquidez, en fin. O sea, la lista es interminable, pero tenemos muchos riesgos y no podemos dejar por fuera los riesgos globales. O sea, los riesgos globales son unos riesgos que el Foro Económico Mundial cada año, más o menos en noviembre, saca ese estudio. Entonces ellos perfilan e investigan cuáles son esos riesgos que pudiera afectar a nivel global, ¿verdad? Las economías de los países. Imagínate que para este 2020, que fue el estudio que salió recientemente en 2019, ellos identificaron una serie de riesgos, por ejemplo, por impacto y por ocurrencia. Entonces, por riesgo de ocurrencia, ahí está el cambio climático, por ejemplo, desastres naturales, pérdida de biodiversidad, pero en la parte de salud también estaba, por ejemplo, infecciones y enfermedades, que es lo que estamos viviendo ahora, ciberataques. Si yo soy una pyme, o sea, son muchos, pero yo soy una pyme y yo quiero saber cuáles son los riesgos a que yo le tengo que prestar más atención. Por cierto, me estás hablando de una guía que salió en el 2019. Sería interesantísimo si nos las puedes compartir. ¿Tienes el link de esa guía para compartirlo con nuestros participantes? Sí, bueno, la guía a la que tú te refieres es la guía para las MIPYMES de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ok. De la otra no tienes de esos riesgos no tienes una guía. Se llama Riesgos Globales, no la tengo aquí a mano, pero yo te la voy a mandar por correo para que tú la compartas dentro de los materiales del Claro. Bueno, señores participantes, me comprometo a enviárselas con la presentación que les hacemos llegar luego de cada webinar. Le anexaremos esa guía de riesgo que nos va a facilitar Ileana. Disculpe, Ileana, te interrumpí. Estoy esperando por las preguntas de los participantes. Con gusto podemos ir contestando. Mientras, aquí tengo otra, Ileana. ¿Por qué es importante que las empresas integren la sostenibilidad desde la base? Bueno, ese es un tema súper importante. ¿Por qué las empresas deben integrar la sostenibilidad desde la base? Te cuento que el mercado lo pide, ¿verdad? El mercado te demanda, o sea, los clientes te están pidiendo ya productos más éticos, de mejor calidad, hechos con materiales que, por ejemplo, tengan menos huella ambiental en el medio ambiente, los productos, por ejemplo, que
tengan ingredientes naturales, que no utilicen organismos genéticamente modificados. Todo eso es bien valorado. O sea, ha habido una tendencia que en estos tiempos se ha acelerado, ¿verdad?, de exigencias del mercado. Los mismos clientes te lo están pidiendo. Y también es importante anticiparse a los cambios de políticas públicas. Recientemente vimos, por ejemplo, la aprobación de la ley de residuos sólidos, ¿verdad? En todo lo que se refiere a empaques de productos, ¿verdad? Y a la gestión de esos residuos. Entonces, anticiparse a ese tipo de leyes, pues es importante. Y lo que les comentaba del 2050 y el carbono neutral, bueno, eso es a muy largo plazo, pero probablemente a mediano plazo llegue una regulación que te penalice por la cantidad de emisiones que tu empresa esté generando, ¿verdad? Entonces, es anticiparse a los cambios de mercado y de políticas públicas. También la sostenibilidad puede generarte oportunidades de negocio, ¿verdad? Un segmento de mercado que de veras quiera un producto o un servicio que tenga vinculados aspectos de sostenibilidad. Te puede generar ahorro, o sea, porque sostenibilidad no está desligado, por ejemplo, de la parte de coeficiencia. Si tú produces con menos materiales, si produces utilizando energías renovables, eso a final de cuentas te genera un ahorro, ¿verdad? Te puede generar también triple valor. Eso significa que tú no generas, o sea, no solo cobras por el valor del producto, sino que ese producto tiene un valor ambiental y un valor social, ¿verdad? Entiendo. También la sostenibilidad propicia la innovación y la sostenibilidad también provoca una transformación en el modelo de negocio y puede hacerlo más resiliente. Es decir, esa resiliencia yo le explico como, por ejemplo, una estructura antisísmica. ¿Qué quiere decir? Que con los cambios del mercado, con los cambios del entorno, esa empresa pueda sobrevivir, es decir, que no se caiga de la cuerda floja. Claro, claro, te entiendo. Y ahora hablando sobre los objetivos de desarrollo sostenible, ¿pueden las MIPYMES contribuir al logro de esos objetivos? ¿Cómo pueden contribuir? Porque eso es lo que nosotros queremos, contribuir, ver qué tanto podemos desarrollar esas estrategias en las MIPYMES. Porque como te digo, siempre se cree que la sostenibilidad es para las empresas grandes. Y Exactamente. increíblemente hay muchas, muchas posibilidades de hacerlo. ¿Nos puedes contar, nos puedes dar ideas, ejemplos de diferentes sectores? ¿Qué podemos hacer? Mira, bueno, para ir un poquito al inicio de la historia, el año 2015 fue un año espectacular. En ese año sucedieron tres cosas muy importantes. El primero fueron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Anterior al 2015 eran los Objetivos del Milenio, ¿verdad? Pero se pusieron a pensar cuáles eran los tres problemas principales que el mundo tenía que resolver para poder seguir avanzando en esa agenda. Se identificaron tres: pobreza extrema, ¿verdad?, desigualdad. Sobre esos tres problemas se identificaron 17 objetivos de desarrollo sostenible, que son estos que nosotros conocemos de las Naciones Unidas, ¿verdad? Fin de la pobreza, fin del hambre, buena salud, educación, igualdad de género, acceso al agua potable, energías renovables, en fin, los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Pero estos objetivos de desarrollo sostenible no es para que los asuma un gobierno, no es para que lo asuma una empresa grande, no es para que lo asuma una micro, pequeña o mediana empresa, ni una persona, es para que lo asumamos todos. O sea, todos tenemos tareas pendientes y trabajos pendientes, y siempre a través de nuestras acciones podemos contribuir al logro de esos objetivos en conjunto. Porque, por ejemplo, el de ese no es un objetivo que lo tiene que abordar un gobierno. Obviamente el gobierno puede dar, propiciar el clima para que las empresas puedan producir de una manera responsable, pero las que producen son las empresas y también el mercado. Quienes compran esos productos son los clientes. Entonces, si tú engranas todo eso y lo encajas en una estructura que funcione, pues se promueve el cumplimiento de ese objetivo. Así que yo pues insto a todas las micro, pequeñas y medianas empresas para que se revisen y vean en qué objetivo puede impactar su negocio, ¿verdad?, al cumplimiento de esa agenda. Y ahora sí, les voy a compartir aquí en el chat el documento, que es una guía para MIPYME. Déjame ver si puedo compartir la guía para que la vean. Un momentito. Ah, bueno. Por aquí tengo una pregunta bien interesante que te tengo una vez que ya nos presentes la guía, si tú
Esa es la guía que salió el año pasado, esa fue la que conversamos antes. Sí, exactamente. ¿La ven? Ok. Sí, Y yo esta la es la veo. guía para MIPYMES ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es una herramienta para orientar a las MIPYMES en la adopción de principios de sostenibilidad y mostrar las múltiples oportunidades de negocio que ofrece, debido a la apertura de nuevos mercados, el ahorro de costos, tanto de energía como de agua, o la mejora de la reputación, entre otros incentivos. Entonces, déjenme compartirles en el chat. Déjame ver dónde está el chat. Ok, aquí. Les voy a compartir el documento para que lo descarguen Claro. y lo tengan ahí. Excelente, muchísimas gracias. De mucha ayuda. Es bastante información, pero nos puede ayudar muchísimo. Sí, saquen el ratito y léanse la guía, porque ahí pueden incluso aportar ideas para... ¿La mandaste? Estoy tratando, déjame ver. Ah, ok. Si no, no importa, me la mandas y también se las mando en el correo. Me estoy comprometiendo a enviar todos los anexos que tú me hagas llegar. Sí, déjame ver. Es que no sé cómo... No, no te preocupes. Ok, Mientras ahí. tanto, vamos a aprovechar y ya tenemos una pregunta de Jenny Santos, que me dice, te la digo. Espérate, a ver. Sí, dime. Sabemos la importancia vital de la sostenibilidad, pero también sabemos que ser sostenible requiere muchas veces una inversión en tiempo y recursos. En ese sentido, y desde la realidad post-COVID, ¿qué tan realista es para una pequeña empresa articular estrategias y mantenerse a flote? Wow, excelente. Jenny. Mira, lo importante es querer hacerlo, tener la voluntad. Luego, el segundo paso es identificar cuáles prácticas o procesos yo tengo, porque muchas veces hacemos muchas cosas en las empresas que tienen que ver con sostenibilidad y no nos damos cuenta. Entonces siempre hay manera de entrar en un proceso de mejora, o sea, lo que yo ya hago, ¿cómo lo mejoro? Porque tú no te vas a poner, por ejemplo, qué sé yo, si tienes un taller de costura, por ejemplo, y quieres meterte en temas de sostenibilidad, tú no te vas a ir a sembrar matas, ¿verdad? Entonces, interiorizar qué es lo que tú haces en tu taller de costura, ¿ok? ¿Qué tipo de materiales yo utilizo? Ok, yo hago gabachas con algodón. Bueno, ¿cómo yo puedo hacer que esa materia prima provenga de una fuente sostenible con cierto grado, por ejemplo, de algodón orgánico? ¿Cómo yo logro menos desperdicio, digamos, en la utilización de las telas, ¿verdad? O si yo genero un remanente de tela, o sea, ¿cómo hago para que ese producto no vaya a la basura, sino que tenga provecho, por ejemplo, en otra cadena de valor, ¿verdad? Entonces son iniciativas que muchas veces es simplemente analizar qué yo estoy haciendo y cómo lo puedo mejorar, o ir incorporando pequeñas prácticas o acciones, o sea, que no estén más allá de mi modelo de negocio en sí, ¿verdad? Porque muchas veces las empresas grandes principalmente apuntan a muchas iniciativas que no están relacionadas con su modelo de negocio. Por ejemplo, un banco que vaya a sembrar una loma llena de matas, ¿verdad? Para una pequeña empresa, la sostenibilidad tiene que interiorizarse, o sea, cómo yo incorporo la sostenibilidad dentro de mi negocio y eso me va a redituar lo que ya yo hago para mejorarlo, ¿verdad? Entonces, básicamente es eso, es interiorizar. Y hay muchas acciones, por ejemplo, en el tema de la igualdad, o sea, en la equidad de género, cómo yo le doy oportunidad a más mujeres para que se empleen, o por ejemplo, a poblaciones vulnerables, o sea, cómo los incorporo, ¿verdad? En ese proceso productivo. Por ejemplo, en una empresa pequeña agrícola, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo mejorar mi proceso, digamos, una cosa, o sea, que se cae la mata es, por ejemplo, no contribuyendo al trabajo infantil, ¿verdad? O sea, que yo no tenga que tener niños o jóvenes trabajando en horarios, ¿verdad? Sacrificando que ellos no puedan tener acceso a una educación, ¿verdad? O sea, que vayan a estudiar y etcétera, etcétera. Entonces es simplemente analizarse y poner un poco a pensar en esa estrategia de cómo fortalezco mi negocio. A lo mejor no es tanto la inversión en recursos, sino conocer, ¿verdad? En qué podemos, depende, por eso te decía hace rato, ¿qué otro ejemplo así tan chévere como pusiste el de textil, qué otro ejemplo nos puede dar en otro rubro, en un restaurante, por ejemplo? ¿Qué pudiera ser un restaurante que es pequeño y entonces post-COVID a lo mejor no tiene tantos recursos para invertir, pero sí pudiera ayudar?
¿Qué pudiera ser un restaurante o otra empresa que tú consideres? Y, por ejemplo, en un restaurante, en una cafetería, bueno, tenemos todo el tema de ecoeficiencia, ¿verdad? Cómo yo contribuyo a disminuir, por ejemplo, la factura eléctrica. Si yo puedo tener, qué sé yo, bueno, aprovechando las horas de operación que tienen, más luz natural, más ventilación natural, que ahora, post-COVID, tú sabes que los ambientes cerrados pues generan cierto riesgo. Entonces, ¿cómo yo aperturo ese restaurante para que haya más circulación de aire natural, más iluminación natural? Obviamente eso me impacta en mi consumo eléctrico, en mi consumo, en la factura que yo pago. En el tema de agua, por ejemplo, o sea, si yo tengo un lugar donde la gente pueda ir a lavarse las manos, o sea, tal vez invirtiendo un poco en un lavamanos que sea, ¿qué te digo? Automático, ¿verdad? Que dosifique el agua, pues ahí yo estoy ahorrando agua, aunque aquí el agua no se paga realmente lo que vale, ¿verdad? Claro. Pero estamos ahorrando esa agua. Por ejemplo, a la hora de la limpieza, ¿cómo considero yo hacer esa desinfección con productos que sean más ecoamigables, ¿verdad? Detergentes biodegradables. En la parte de cadena de suministro, utilizando los productos que aquí se producen, ¿verdad? Porque yo voy a comprar un rábano francés, si puedo comprar un rábano de Jarabacoa, ¿verdad? O una lechuga de Jarabacoa. Entonces, esa huella ambiental que tiene la lechuga va a ser muchísimo menor y más nutritiva que cualquier lechuga que se importe. Entonces, preferir productos locales, porque entonces así yo estoy fortaleciendo la cadena de valor y generando valor en el mercado nacional, ¿verdad? Excelente. Por ejemplo, de contratación de mano de obra. O sea, si usted de veras quiere impactar y generar fuente de trabajo, contrate gente de su zona, no vaya a traer gente de un radio, digamos, de más allá. O sea, es fortalecer la cadena de valor en mi círculo cercano. Entonces, obviamente, si yo tengo mi personal que vive cerca, que trabaja cerca de mi negocio, pues ese personal va a tener una huella ambiental muchísimo menor porque no tiene que venir en transporte público que está emitiendo humo, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer. Mira, por aquí me están preguntando, en un centro de belleza, ¿cómo se pudiera contribuir a la sostenibilidad? Viste, yo creo que todos queremos contribuir, créeme, todos queremos, lo que nos falta es como que, ¿en qué lo hago? Para ver cómo uno lo va haciendo. Ese es un tema que a mí me encanta, digamos, la belleza sostenible, y sí se puede. Mira, tener los lavadores de cabeza con algún tipo de dosificación, ¿verdad? Que el agua, digamos, se disperse mejor, ¿verdad? Por ejemplo, a la hora del lavado, o sea, usted puede hacer un lavado profundo en lugar de 2 o 3 lavados, ¿verdad? Utilizando mejores productos, quizá. Puede utilizar champús que no tengan fosfatos, porque desgraciadamente a veces el tema es muy complejo. Resulta que los fosfatos, ¿verdad? Que tienen los champús, aparte de que, y los sulfatos también, aparte de que dañan el cabello, pues eso se va por el drenaje y va a parar al mar, y eso daña los corales y daña toda la biodiversidad marina. Entonces, a veces hay cosas que no sabemos. Por ejemplo, hay esmaltes de uñas que tienen menos productos químicos, ¿verdad? Entonces se pudiera también ofrecer, aparte, si usted ya tiene un salón de belleza, o sea, ofrezca un menú de servicios sostenibles, que un lavado de cabeza profundo versus, digamos, doble lavado, o un lavado con un champú que sea, qué sé yo, biodegradable, o un manicure con productos, esmaltes ecoamigables, que hay marcas ya dominicanas que tienen ese tipo de formulación. Hay muchas cosas que se pueden hacer igual. La parte de coeficiencia, pues es súper importante. O sea, cuando vayan a hacer una inversión en equipos como blower y secadores y eso, siempre el equipo que sea más eficiente, porque al final de cuentas eso les va a generar un ahorro a largo plazo a la hora de consumir menos electricidad. Ah, excelente, excelente. Bueno, espero que a la amiga que hizo la pregunta le sirva las recomendaciones de Ileana para su salón. Entonces, aquí hay otra pregunta. Ya aquí hay una que ya hice, que hacen, pero que ya es la respuesta, ya la diste. ¿Cómo pueden las pymes ir integrando la sostenibilidad en su modelo de negocio?
¿Puedes dar algunos ejemplos de esas acciones? Creo que ya nos adelantamos, ¿no? Sí. Bueno, básicamente hay muchas acciones que las MIPYMES en general pueden ir integrando. Por ejemplo, capacitar a su personal, digamos, en esos temas, qué sé yo, desde algo tan sencillo como apague la luz cuando no la necesite, cierre la llave cuando, o sea, cuando termina de fregar los platos, o en un restaurante, como conversamos antes, o sea, si se están fregando los platos y las ollas, enjabone primero con la llave cerrada, porque entonces el agua corre y usted está gastando esos recursos, y el jabón y el detergente que está utilizando para lavar simplemente se está yendo para el drenaje. Esos son pesitos que van por ahí. Entonces, Claro. capacitar al personal es importante, o sea, comprometerlos a todos, decirles, bueno, en esta empresa vamos a empezar a ser más ecoeficientes, y es importante, o sea, que todos sepan en qué está la empresa, ¿verdad? Y cómo quiere manejarlo. Otra acción pudiera ser, bueno, la parte de laborales, digamos, que la empresa implemente. Yo sé que ahora muchos han tenido que valerse de redes sociales o plataformas tecnológicas, ¿verdad? Para poder seguir ofreciendo productos y servicios. Entonces eso es importante, fortalecer en la medida de la posibilidad toda la parte tecnológica. Por ejemplo, un tema importante que ya lo habíamos conversado, que era la inclusión. Eso es algo que a mí me llama mucho la atención, porque la ley aquí exige que las empresas tengan una cuota de personas que tienen discapacidades, pues trabajando, ¿verdad? Y muchas veces no se cumple. Entonces, es dar oportunidad a esas personas que realmente quizá tengan la calificación y la capacitación para poder hacer un trabajo. Usted está incorporando la sostenibilidad en lo más Muy alto que usted importante. puede darle inclusión a esas personas. Bueno, hablamos ya de coeficiencia en las operaciones, ¿verdad? Otro punto importante es, ok, yo vendo un producto al mercado. ¿Qué pasa con ese producto, verdad? Entonces, pensar que cuando ese producto pasa en manos de un cliente, ¿qué parte de ese producto se desecha? Porque muchas veces se invierten en empaques preciosos que son diseñados y pensados para durar un minuto y luego ir a la basura, ¿verdad? Entonces, es Claro. pensar un poco, o sea, cómo yo estoy ofreciendo mi producto, ¿verdad? Ese empaque de veras es necesario. Y si es necesario pensar en qué tipo de material menos contaminante voy a ponerle yo para que sea mi producto más amigable para el medio ambiente, ¿verdad? Eh, otro punto importante es pensar en la cadena de valor. O sea, si yo me suplo de proveedores, ¿cómo hago yo para también que ese proveedor se ponga en temas de sostenibilidad? O sea, ¿cómo yo puedo contagiar a ese proveedor de que ofrezca productos o que me ofrezca mis productos que sean más ecoamigables o eficientes? Eso es lo que hablábamos Claro. de que el mercado lo exige. Si usted como una empresa que compra materiales exige que quiere un material de cierta forma o categoría que tenga menos huella ambiental, pues el proveedor pues siempre tiene que ponerse en eso. Cumplir las leyes es importante. Y otra parte que es súper importante también es la comunicación, o sea, cómo yo comunico esas acciones sostenibles que yo estoy haciendo, porque créanlo o no, esas son súper bien valoradas para los consumidores. O sea, si yo soy una empresa que doy oportunidades a personas con discapacidad, si yo soy una empresa que trato de hacer mis productos o vender mis servicios de la manera más ecoeficiente posible, si yo soy una empresa que le puedo dar a mis clientes la opción de elegir un servicio más verde o con menos huella ambiental, eso yo lo tengo que comunicar y eso vende también. Claro, claro. Yo sé que Ileana, a ustedes participantes, yo sé que Ileana ha dado muchísima información valiosa, pero si nos ponemos a tomar nota, a lo mejor nos perdemos algo en el camino. Y les cuento que Ileana nos va a pasar la presentación completa con todos estos detalles, ¿verdad, Ileana? Para que Sí, lo tengan, para que sepan cuáles son las acciones que tomar, cuáles son los objetivos. Bueno, yo te estoy comprometiendo a ti con nuestra audiencia para que tú nos hagas llegar todo completo y las personas, porque yo sé que esto es un webinar de 1 hora y a lo sí, mejor no hay el tiempo de tomar conciencia y analizar
qué aplica en cada negocio, ¿no? Pero Sí. una vez que tú nos hagas llegar esto, ya uno puede sentarse y ver qué hacer y cómo hacer un aporte a la Sí. sostenibilidad. Morelia, y aquí lo importante es comprender que la incorporación de esas prácticas sostenibles no es un tema nuevo. O sea, que ya Claro. esas prácticas deben ser parte del ADN del modelo de negocio de esa micro, pequeña o mediana empresa. Y de hecho, como empresas ya lo están haciendo, pero no se están dando cuenta de eso. Entonces, Es verdad. incorporar esas acciones de sostenibilidad definitivamente es fuente de valor. No. Me comprometo a buscarle y hacerle promoción a la sostenibilidad en el futuro. ¿Qué beneficio puede aportar la sostenibilidad a las MIPYME? Bueno, Aparte de que sí, es verdad, estamos apoyando al mundo, estamos apoyando a nuestra comunidad, estamos apoyando y colaborando a tener algo mejor, ¿no? Dejar algo mejor de lo que recibimos, se dice. ¿Qué otros beneficios? bueno, para resumir un poco lo que ya hemos conversado, ¿verdad? Si una MIPYME integra la sostenibilidad en su negocio, puede tener acceso a nuevos mercados, es decir, llegar a un cliente que de veras ese tema le interesa, entonces fidelizas a un nuevo cliente, ¿verdad? Y en la parte de acceso a nuevos mercados tenemos, digamos, lo que habíamos conversado de incorporación de nuevas tecnologías, la economía circular, que es un concepto que se está manejando recientemente, ¿verdad? De cómo yo le doy vuelta a mi producto, cómo yo tiro un producto al mercado y ese producto vuelve ya sea como materia prima de otro proceso y no va a terminar a un vertedero, ¿verdad? O generando un problema ambiental. Negocios Claro. inclusivos, que ya lo conversamos, ¿verdad? Utilización de energías renovables o economía ecológica. Entonces, esas acciones que yo incorporo en mi empresa, pues me puede dar oportunidad de acceso a nuevos mercados. También tenemos que hablar del ahorro de costos, ¿verdad? La mayoría de las empresas que implementan planes de sostenibilidad pueden sustancial en temas de energía y en temas de agua. Tanto desde el proceso de fabricación hasta en su oficina o en el lugar de trabajo, ¿verdad? Entonces, ese ahorro de materiales es importante porque a final de cuentas se ve reflejado en los gastos que tenga la empresa. El tema de las alianzas, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, es muy importantes, ¿verdad? Ya sea alianzas con otros actores de mi ecosistema micro, pequeño y mediano o con las mismas empresas grandes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las empresas grandes están ubicando a su modelo de negocio como el núcleo y reclaman proveedores de productos y servicios que estén alineados con temas de sostenibilidad. Entonces, una empresa que tenga una estrategia incorporada, ¿verdad? Y formalizada, es un mejor proveedor que las empresas grandes Claro. o otros aliados van a estar buscando para incorporarlo en su cadena de valor. Otra ventaja, por ejemplo, más oportunidades o facilidades para contratar con el sector público, ¿verdad? En la parte de, se está poniendo muy de moda esto de compras sostenibles en el sector público, entonces ahí hay oportunidades de negocios grandes, ¿verdad? Para que estas empresas tengan oportunidades. Por ejemplo, si yo soy una empresa que vende suministros de oficina, ok, dentro de mi catálogo de productos de oficina, yo voy a tener un catálogo de productos verdes. Entonces ahí voy a tener papel 100% reciclado, lápices que vengan, digamos, de plantaciones forestales certificadas, Entiendo. marcadores o felpas que tengan materiales biodegradables, en fin, es simplemente tener la opción de ofrecerlo, ¿verdad? Y eso te puede hacer más competitivo a la hora de un proceso de contratación en el sector público como un proveedor, por ejemplo, de materiales con menos huella ecológica. Mira, bien Ser una importante, empresa, bien ajá, importante. ser una empresa que conoce la sostenibilidad y la incorpora en el modelo de negocio también mejora la reputación y aumenta la confianza en la marca, ¿verdad? Si se sabe comunicar de la manera adecuada. Y también, lo comentábamos al inicio, es adelantarse a las normas y regulaciones, porque el mundo está cambiando, vienen Sí, leyes, sí, y entonces es simplemente ponerse a la vanguardia. Cuando la ley llega, ya usted pasó por ahí, ya usted tiene ese trillo caminado, eso es ¿verdad? verdad, Entonces va a ser muchísimo es más verdad. fácil y a veces
estos cambios regulatorios, principalmente en el ecosistema micro, pequeño y mediano, dan un golpe muy fuerte a las empresas al tener que volver a repensar su modelo de negocio y es decir, los cambios de manera muy rápida. Es decir, tenemos que irnos adaptando, ¿verdad? Poco a poco ir incluyendo estrategias. Y sobre eso, o sea, eso que tú dices de adaptarnos, hay un término que se está utilizando mucho que es la resiliencia, ¿verdad? La resiliencia, como les dije al inicio, es esa estructura antisísmica que nos va a sostener ante esos cambios de mercado, cambio climático, claro, los riesgos, etcétera, etcétera. Entonces, las empresas resilientes son aquellas que pueden mejorar esas habilidades, ¿verdad? Anticiparse, comprender y responder a esos riesgos. Esa es la importancia. Y esos riesgos pueden ser cambios económicos, cambios físicos, cambios ambientales, cambios en las regulaciones, etcétera, etcétera. Entonces, esa respuesta lo que permite es que las empresas se adapten, que era lo que tú recién comentabas, ¿verdad? A esas nuevas circunstancias y también que aprovechen esas esferas de influencia que ellas mismas están construyendo a través de su estrategia de sostenibilidad para poder seguir operando, ¿verdad? Y entonces ahí el término de resiliencia y el término de sostenibilidad están totalmente interconectados, ¿verdad? La sostenibilidad, que es la que pues, nos da la esperanza de seguir construyendo un mundo mejor y es como el camino para que esas empresas, ¿verdad?, repiensen su modelo de negocio, lo vayan transformando y se conviertan en empresas resilientes. Excelente, muy bien. Bueno, ya estamos terminando. Como última pregunta y como resumen, dime en 3 sencillos pasos, ¿cómo logramos ser una MIPYME sostenible? En 3 pasos. ¿Cómo lo hacemos? Ok, ahí la clave es, número 1, ya lo vimos, ¿verdad? En el ejemplo de la cuerda floja, conocer los retos y los riesgos que tiene mi empresa. Revisarme desde adentro, o sea, qué ya yo he hecho y cómo lo puedo mejorar. Y ya cuando yo tenga seteado eso, pues ver qué más puedo hacer. Pero empieza por identificar esos retos que yo tengo. Y también, obviamente, ver cuáles son los riesgos a los que yo estoy expuesto. Por ejemplo, ya dijimos, bueno, si el riesgo climático es un riesgo de mi empresa, pues ojalá para el 2050 yo pueda tener una empresa emisiones ceros. O si el riesgo que yo tengo es un riesgo de mercado, falta de suministro, o sea, tenerlo identificado y tener listo mi plan de acción. Okay, si yo veo que esto puede pasar, ¿cómo yo voy a reaccionar? Ojalá nosotros hubiéramos tenido en el mapa de riesgos el coronavirus, ¿verdad? Porque tener planes y estar preparado para eso hubiera sido mucho más fácil, pero como ya lo recorrimos y ya tuvimos esa curva de aprendizaje, pues dentro de los planes futuros vamos a tener el riesgo de cómo manejar una pandemia en las micro, pequeñas y medianas empresas. Ese es el primer paso, conocer entonces los riesgos y retos que enfrenta la empresa. El segundo paso es tener definidas las estrategias para manejarlo, ¿verdad? Esos planes. Y el tercer paso es ir transformando poco a poco nuestro modelo de negocio para ser resiliente y poder lograr que mi pyme se adapte a esos cambios. Básicamente eso sería. Eso sería. Bueno, excelente. De verdad que aprendí muchísimo hoy de la sostenibilidad. Ajá, cuéntame. Quisiera presentarte, o sea, claro, una última presentación. Espérate, para ver si la... Sí, claro. A ver. No sé si se está viendo la pantalla. No está la pantalla, la quitaste. Ok, déjame entonces ponerla. Esta adaptación a la tecnología, sí, a veces no es fácil. Ahora sí. Pero tiene que ser sostenible también. Efectivamente. Déjame ver, aquí share screen. Ok. Doble clic aquí. Y aquí. ¿Se ve? Sí. Bueno, ahí estamos, ¿verdad? Las MIPYMES identificándonos totalmente con esa imagen, ¿verdad? Muchas veces en la cuerda floja. Pero si ustedes se ponen a ver esa imagen, pues ahí tenemos algunas pistas de seguros, ¿verdad? Vemos la cadenita, o sea que tal vez si nos caemos no nos vamos a golpear el suelo, sino que vamos a quedar ahí un poco guindados, ¿verdad? Hablamos de que si sabíamos que iba a llover, bueno, pues sacamos nuestra sombrilla y nos protegemos un poco de la lluvia, ¿verdad? Que esos son riesgos que están ahí, que los podemos ver y sobre los cuales nos podemos preparar.
Hay otros riesgos a más largo plazo, como el cambio climático, ¿verdad? Entonces, hay un modelo de negocio para que migre en el largo plazo a ser un modelo que sea resiliente, ¿verdad? A todos los tipos de riesgo. Y ahí tenemos otros riesgos, ¿verdad? Que en cualquier momento nos puede cortar la cuerda floja por la que vamos transitando y bueno, pues hasta ahí llegamos, ¿verdad? Lo que pasa con la sostenibilidad es algo súper importante. O sea, usted no va a ser una empresa sostenible de la noche a la mañana. De hecho, usted no termina nunca de ser sostenible, porque la sostenibilidad siempre te hace mejorar continuamente, generar planes para mitigar los riesgos, y eso es un proceso totalmente cíclico. Entonces, ¿qué es lo que hace la sostenibilidad? Para mí, la sostenibilidad es esto, es ir construyendo un puente resiliente y antisísmico que nos sostenga y que nos haga llevar a nuestra micro, pequeña y mediana empresa hacia el futuro. Entonces, si usted puede incorporar acciones de sostenibilidad, lo que está haciendo es construyendo ese puente por donde usted quiere caminar con su empresa. Con excelente, excelente. Muchísimas gracias, Ileana. De verdad que ha sido muy, muy, muy interesante y mucho aprendizaje de este conversatorio contigo. Bueno, hubo varias preguntas, no sé si tienen alguna última, ya yo no tengo ninguna otra. Sin embargo, por aquí en el Centro PYME quedamos a la orden, estaremos pendientes de enviarle toda la información. Y bueno, les recuerdo que, como se los dije al inicio, nosotros como Centro PYME, nuestro objetivo principal es apoyar a las empresas con las consultorías y el apoyo que ustedes requieran para lograr sus objetivos. Así que siéntanse en confianza de escribirnos al correo y que con mucho gusto nosotros lo vamos a contactar y asignarles un consultor que los pueda apoyar. Y recuerden, todos nuestros servicios son absolutamente gratuitos. Es porque es una alianza y eso es un apoyo a la empresa porque queremos que el país se desarrolle, que tenga empresas estables, que se sientan acompañados. Así que si no tienen otra pregunta, si no hay otro tema que tratar, pues yo sí quiero, Morel, cerrar. Claro. Sí, quisiera cerrar, o sea, resaltando verdaderamente la contribución de las micro, pequeñas y medianas empresas a la sociedad como tal, ¿verdad? Así es. Porque son súper importantes, que son generadoras de empleo, ¿verdad? Su producción está vinculada a la producción nacional interna, ¿verdad? Y gran parte de la población está ligada a una micro, pequeña o mediana empresa, fortaleciendo la economía local, ¿verdad? Entonces es importante la contribución de las micro, pequeñas y medianas empresas a la sostenibilidad, ¿verdad? Ahí estamos hablando de más de 3 millones de empleos, ¿verdad? 99% de las empresas son categorizadas micro, medianas y pequeñas empresas. Entonces, cualquier acción que estas empresas aborden en temas de sostenibilidad va a tener un impacto enorme, enorme. Entonces, yo los insto, los invito a pensar su modelo de negocio, a revisarse, ¿verdad? Y a darse cuenta de todas esas prácticas que muchas de estas empresas realizan, ¿verdad? Y que ya están alineadas a acciones de sostenibilidad. Eso sería. Excelente cierre. Mejor imposible. Es decir, que las MIPYMES hacen un gran aporte a la sociedad, al mundo, y a medida que vayamos tomando conciencia, pues eso irá creciendo, ¿verdad, Ileana? Así es. Y aquí contamos con Ileana, que siempre nos va a apoyar, dándonos ideas, y será invitada en una próxima ocasión para que sigamos creciendo y siendo sostenibles las pymes. Muchísimas gracias, Ileana, de verdad, por el apoyo, por acompañarnos, y a ustedes, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, por siempre acompañarnos en nuestros webinars, y bueno, quedamos a la orden, y nos seguimos viendo el próximo miércoles con otro tema muy importante para ustedes. Que estén muy bien y gracias por acompañarnos. Gracias, Ileana. Gracias por la invitación. Siempre, siempre. Que estén muy bien. Feliz resto de la tarde para todos.